Bienvenidos amigos al canal del lector de Ortega y Gasset. Repasemos las ideas que han ido surgiendo y que quedaron expuestas en el anterior vídeo de los dos que dedico a la introducción a la rebelión de las masas, de Ortega y Gasset. El nuevo hecho social al que asistimos es el de que la historia europea, que ha llegado a alcanzar una gran altura, ha sido sin embargo entregada a la decisión del hombre vulgar. El hombre vulgar, antes dirigido, ha resuelto gobernar el mundo y se ha convertido en hombre masa. En la psicología del hombre masa encontramos los siguientes factores. 1. Una impresión de que la vida es fácil, sobrada, sin limitaciones trágicas. 2. A partir de ahí, el individuo adquiere una sensación de dominio y triunfo que le invita a afirmarse a sí mismo tal cual es, a dar por bueno y completo su actual bagaje intelectual y moral sin necesidad de aumentarlo en ningún sentido. Esta autosatisfacción le lleva a encerrarse en sí mismo, a no escuchar a los demás ni a poner en tela de juicio nunca sus opiniones. Actuará como si solo él y sus congéneres existieran en el mundo. También intervendrá en todo imponiendo su opinión, sin miramientos ni contemplaciones. Serán todas estas las características que podemos asimilar a las propias del niño mimado y del primitivo rebelde, es decir, del bárbaro. Se trata efectivamente de la manera de ser propia del niño mimado, que lejos de enfrentarse a las dificultades que toda vida trae consigo, se comporta como el aristócrata heredero. Ahora la herencia es la civilización y sus ventajas. Esta manera de afrontar la vida produce claras deformaciones. Dice Ortega: tenderíamos ilusoriamente a creer que una vida nacida en un mundo sobrado sería mejor, más vida y de superior calidad a la que consiste precisamente en luchar con la escasez. Pero no hay tal. Basta con recordar el hecho siempre repetido que constituye la tragedia de toda aristocracia hereditaria. El aristócrata hereda, es decir, encuentra atribuidas a su persona unas condiciones de vida que él no ha creado. Por tanto, que no se producen orgánicamente unidas a su vida personal y propia. Se halla al nacer instalado de pronto y sin saber cómo en medio de su riqueza y de sus prerrogativas. Él no tiene íntimamente nada que ver con ellas porque no vienen de él. Son el caparazón gigantesco de otra persona, de otro ser viviente que es su antepasado. Y tiene que vivir como heredero, esto es, tiene que usar el caparazón de otra vida. Está condenado a representar a otro, por tanto a no ser ni el otro ni él mismo. Su vida pierde inexorablemente autenticidad y se convierte en pura representación o ficción de otra vida. La sobra de medios que está obligado a manejar no le deja vivir su propio y personal destino, atrofia su vida. Toda vida es la lucha, el esfuerzo por ser sí misma. Las dificultades con que tropiezo para realizar mi vida son precisamente lo que despierta y moviliza mis actividades, mis capacidades. Si mi cuerpo no me pesase, yo no podría andar. Si la atmósfera no me oprimiese, sentiría mi cuerpo como una cosa vaga, fofa, fantasmática. Así, en el aristócrata heredero, toda su persona se va envagueciendo por falta de uso y esfuerzo vital. Vaya esto tan solo para contrarrestar nuestra ingenua tendencia a creer que la sobra de medios favorece la vida. Todo lo contrario. Un mundo sobrado de posibilidades produce automáticamente graves deformaciones y viciosos tipos de existencia humana, los que se pueden reunir en la clase general hombre heredero, de que el aristócrata no es sino un caso particular, y otro el niño mimado,
y otro, mucho más amplio y radical, el hombre masa de nuestro tiempo. Cabe formular esta ley que la paleontología y biogeografía confirman. La vida humana ha surgido y ha progresado solo cuando los medios con que contaba estaban equilibrados con los problemas que sentía. Esto es verdad lo mismo en el orden espiritual que en el físico. Pues bien, la civilización del siglo XIX es de índole tal que permite al hombre medio instalarse en un mundo sobrado, del cual percibe sólo la superabundancia de medios, pero no las angustias. Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Ayúdame en esta tarea divulgativa haciéndote suscriptor y dando al me gusta. El hombre masa ha perdido contacto con la sustancia de la vida, que la hace consistir en radical problematismo y atención a los peligros. Sin sujetarse a ningún principio ni racionalidad, el señorito satisfecho cree que puede hacer lo que le dé la gana. Este señorito satisfecho que hoy prevalece amenaza con degradar la vida y la civilización occidental. Hoy reina en gran medida la arbitrariedad y la improvisación en la política, en el arte, a la hora de diseñar los personales proyectos de vida o hasta en el modo de conducir el tiempo de ocio. Habíamos establecido en el anterior vídeo que, según Ortega, los dos factores que han determinado el ascenso histórico de nuestra civilización eran la democracia liberal y la técnica. Centrándonos en esta última, es evidente que la técnica occidental ha hecho posible que el mundo alcance alturas históricas extraordinarias. Pero, como suele observar Ortega, gran escrutador de paradojas, también este avance histórico era un fruto que llevaba incorporado el gusano que habría de ir carcomiendo tales logros. En este caso es así porque resulta que el hombre de ciencia actual es el prototipo de hombre masa. La física ha sido el modelo al que referir los grandes avances de la ciencia y de la técnica. Newton y los hombres de su tiempo hicieron un gran esfuerzo de unificación en la conformación de la ciencia experimental. Pero el propio desarrollo de la física obligó a poner en marcha una faena de carácter opuesto, la especialización. Para progresar, dice Ortega, la ciencia necesitaba que los hombres de ciencia se especializasen. Los hombres de ciencia, no ella misma. La ciencia no es especialista. Ipso facto dejaría de ser verdadera. Generación tras generación, el hombre de ciencia ha ido constriñéndose, recluyéndose en un campo de ocupación intelectual cada vez más estrecho. En cada generación, el científico, por tener que reducir su órbita de trabajo, iba progresivamente perdiendo contacto con las demás partes de la ciencia, con una interpretación integral del universo, que es lo único merecedor de los nombres de ciencia, cultura, civilización europea. Para los efectos de innumerables investigadores, es posible dividir la ciencia en pequeños segmentos, encerrarse en uno y desentenderse de los demás. Pero el resultado final es que el especialista sabe muy bien su mínimo rincón del universo, pero ignora de raíz todo el resto. El especialista no es un sabio porque ignora cuanto no entra en su especialidad, pero tampoco es un ignorante porque conoce muy bien su pequeña parcela de conocimiento. El caso es que en el contexto de la proliferación del hombre masa, el especialista está optando por conducirse con la petulancia del hombre sabio incluso en todas las tareas y consideraciones de las partes del mundo de las que en realidad es un ignorante.
El resultado más inmediato del especialismo es que hoy, junto a personas que conocen muy bien su pequeña parcela de ciencia, se da el caso de que hay muchos menos hombres cultos que, por ejemplo, dice Ortega, en 1750. Y el especialista se ha convertido en el prototipo de hombre masa, de hombre que ignora casi todo y se conduce como si supiera de todo. Atendamos ahora a un aspecto más de esa ley que vamos descubriendo, según la cual los grandes avances de nuestra civilización llevan a la vez incorporado un elemento autodestructivo que pone en peligro la misma civilización. Especifica Ortega este peligro de la siguiente manera. Me refiero al peligro mayor que hoy amenaza a la civilización europea. Como todos los demás peligros que amenazan esta civilización, también éste ha nacido de ella. Más aún, constituye una de sus glorias. Es el Estado contemporáneo. Nos encontramos, pues, con una réplica de lo que acabamos de decir sobre la ciencia. La fecundidad de sus principios la empuja hacia un fabuloso progreso, pero éste impone inexorablemente la especialización, y la especialización amenaza con ahogar a la ciencia. Lo mismo acontece con el Estado. Efectivamente, hasta fines del siglo XVIII, el Estado era en todas las naciones europeas un instrumento social con escasos poderes. Apenas si tenía soldados, apenas si tenía burócratas, apenas si tenía dinero. Pero el avance de la industrialización trajo consigo la aparición de una nueva clase social más poderosa que las que hasta entonces existían: la burguesía. Esta clase social se hizo con el poder a partir de la Revolución Francesa, que en poco más de una generación creó un Estado poderoso. En nuestro tiempo, el Estado ha llegado a ser una máquina formidable que funciona prodigiosamente, dice Ortega, de una maravillosa eficiencia por la cantidad y precisión de sus medios. El Estado contemporáneo es el producto más visible y notorio de la civilización. Por otra parte, el hombre masa cree que el Estado es cosa suya. Imagínese que sobreviene en la vida pública de un país cualquier dificultad, conflicto o problema. El hombre masa tenderá a exigir que inmediatamente lo asuma el Estado, que se encargue directamente de resolverlo con sus gigantescos e incontrastables medios. Este es el mayor peligro que hoy amenaza a la civilización: la estatificación de la vida, el intervencionismo del Estado, la absorción de toda espontaneidad social por el Estado, es decir, la anulación de la espontaneidad histórica, que en definitiva sostiene, nutre y empuja los destinos humanos. Cuando la masa siente alguna desventura o simplemente algún fuerte apetito, es una gran tentación para ella esa permanente y segura posibilidad de conseguirlo todo sin esfuerzo, lucha, duda ni riesgo, sin más que tocar el resorte y hacer funcionar la portentosa máquina. Pero el caso es que el hombre masa cree en efecto que él es el Estado y tenderá cada vez más a hacerle funcionar con cualquier pretexto, a aplastar con él toda minoría creadora que lo perturbe en cualquier orden, en política, en ideas, en industria. Sigue diciendo Ortega: el resultado de esta tendencia será fatal. La espontaneidad social quedará violentada una vez y otra por la intervención del Estado. Ninguna nueva simiente podrá fructificar. La sociedad tendrá que vivir para el Estado, el hombre para la máquina del gobierno. Y como a la postre no es sino una máquina, cuya existencia y mantenimiento dependen de la vitalidad circundante que la mantenga, el Estado, después de chupar el tuétano a la sociedad, se quedará ético, esquelético,
muerto, con esa muerte herrumbrosa de la máquina, mucho más cadavérica que la del organismo vivo. En suma, la sociedad, para vivir mejor ella, crea un utensilio, el Estado. Luego, el Estado se sobrepone y la sociedad tiene que empezar a vivir para el Estado. Efectivamente, hoy los gastos del Estado consumen, en los países europeos, por ejemplo, la mitad o más del Producto Interior Bruto de los países. ¿Cómo no temer, concluye Ortega, que bajo el imperio de las masas se encargue el Estado de aplastar la independencia del individuo, del grupo, y agostar así definitivamente el porvenir? Hace aquí Ortega un corte en su libro para dedicar lo que sigue a una segunda parte que titula ¿Quién manda en el mundo? Desde el siglo XVI, el mundo, de la mano precisamente del Imperio Español, para empezar, entró en un proceso gigantesco de unificación que en nuestros días ha llegado a su término insuperable. Ya no hay ningún trozo de humanidad que viva aparte del resto. Hasta el siglo XX, Europa mandaba, y bajo su unidad de mando el mundo vivía con un estilo de vida progresivamente unificado. Al decir que Europa mandaba, o era hegemónica, se quiere decir que a lo largo de estos siglos ha predominado en el mundo un sistema de opiniones, de ideas, preferencias, aspiraciones y propósitos que seguían la pauta que Europa marcaba. Y es que si no existiera opinión pública, una opinión que prevalezca en el conjunto de la sociedad, la convivencia humana sería un caos, lo cual da un carácter de gravedad al hecho de que hoy no se sepa con claridad quién manda en el mundo, quién crea esa opinión. Por lo demás, recordemos que la mayor parte de los hombres no tienen opinión propiamente dicha, sino que asumen la de aquellas minorías en las que confían. Pero si esas minorías están difuminadas, eso también se convertirá en un foco de desorientación. Cuando no se sabe quién manda, quién emite con autoridad las opiniones canónicas que rigen en una sociedad, la consecuencia es que los demás se rebelan, pero como no tienen capacidad para proponerse una opinión sobre las cosas, al rebelarse se quedan sin tarea, sin programa de vida. El acto correlativo del mando es el de obedecer, seguir a quien sabe guiar. Obedecer no es aguantar, dice Ortega. Aguantar es envilecerse, sino al contrario, estimar al que manda y seguirlo, solidarizándose con él. Y es el caso que los mandamientos europeos han perdido vigencia sin que otros se vislumbren en el horizonte. Europa se dice, está diciendo Ortega, deja de mandar y no se ve quién pueda sustituirla. Sin mandamientos que nos obliguen a vivir de cierto modo, queda nuestra vida en pura disponibilidad. Esta es la horrible situación íntima en que se encuentran ya las juventudes mejores del mundo. De puro sentirse libres, exentas de trabas, se sienten vacías, porque vivir es tener que hacer algo determinado, es cumplir un encargo, y en la medida en que eludamos poner a algo nuestra existencia, evacuamos nuestra vida. No tener una sociedad claro quién manda conduce a la desmoralización y el encanallamiento, es decir, a la aceptación de la irregularidad como estado normal al que habituarse. Porque, citamos de nuevo literalmente a Ortega, la vida humana por su naturaleza propia tiene que estar puesta a algo, a una empresa gloriosa o humilde, a un destino ilustre o trivial. Se trata de una condición extraña pero inexorable, inscrita en nuestra existencia. Por un lado, vivir es algo que cada cual hace por sí y para sí.
Por otro lado, si esa vida mía, que solo a mí me importa, no es entregada por mí a algo, caminará desvencijada, sin tensión y sin forma. Estos años asistimos al gigantesco espectáculo de innumerables vidas humanas que marchan perdidas en el laberinto de sí mismas, por no tener a qué entregarse. Todos los imperativos, todas las órdenes han quedado en suspenso. Y lo mismo que ocurre en la vida de los individuos, ocurre también en la de los pueblos. Y así continúa diciendo Ortega. Librada a sí misma, cada vida se queda en sí misma, vacía, sin tener que hacer. Y como ha de llenarse con algo, se inventa o finge frívolamente a sí propia. Se dedica a falsas ocupaciones que nada íntimo, sincero, impone. Hoy es una cosa, mañana otra, opuesta a la primera. Está perdida al encontrarse sola consigo. El egoísmo es laberíntico. Se comprende. Vivir es ir disparado hacia algo, es caminar hacia una meta. La meta no es mi caminar, no es mi vida, es algo a que pongo esta y que por lo mismo está fuera de ella, más allá. Si me resuelvo a andar solo por dentro de mi vida, egoístamente, no avanzo, no voy a ninguna parte. Doy vueltas y revueltas en un mismo lugar. Esto es el laberinto, un camino que no lleva a nada, que se pierde en sí mismo, de puro no ser más que caminar por dentro de sí. El efecto de esa pérdida de referencias, de formar parte de una sociedad en la que ya no se sabe quién manda, quién construye opinión y quién se guía confiadamente a partir de ella, lo deja suficientemente claro Ortega cuando reflexiona de esta manera. Observad a los que os rodean y veréis cómo avanzan perdidos por su vida. Van como sonámbulos, dentro de su buena o mala suerte, sin tener la más ligera sospecha de lo que les pasa. Los oiréis hablar en fórmulas taxativas sobre sí mismo y sobre su contorno, lo cual indicaría que poseen ideas sobre todo ello. Pero si analizáis someramente esas ideas, notaréis que no reflejan ni mucho ni poco la realidad a que parecen referirse. Y si ahondáis más en el análisis, hallaréis que ni siquiera pretenden ajustarse a tal realidad. Todo lo contrario. El individuo trata con ellas de interceptar su propia visión de lo real, de su vida misma, porque la vida es por lo pronto un caos donde uno está perdido. El hombre lo sospecha, pero le aterra encontrarse cara a cara con esa terrible realidad y procura ocultarla con un telón fantasmagórico donde todo está muy claro. Le trae sin cuidado que sus ideas no sean verdaderas. Las emplea como trincheras para defenderse de su vida, como aspavientos para ahuyentar la realidad. No es que las instituciones, las europeas en primera instancia, en cuanto a instrumentos de vida pública, marchen mal, sino las tareas en que emplearlas. Faltan programas del tamaño congruente con las dimensiones y la complejidad que la vida ha llegado a tener dentro de cada individuo europeo. Los estados nacionales mismos se han quedado pequeños en comparación con la complejidad de los problemas. Todo ha crecido, dice Ortega, pero a la vez las estructuras supervivientes de ese pasado son enanas e impiden la actual expansión. Europa se ha hecho en forma de pequeñas naciones. En cierto modo, la idea y el sentimiento nacionales han sido su invención más característica, y ahora se ve obligada a superarse a sí misma. Este es el esquema del drama enorme que va a representarse en los años venideros. ¿Sabrá libertarse de supervivencias o quedará prisionera para siempre de ellas? Porque ya ha acaecido una vez en la historia que una gran civilización murió de no poder sustituir su idea tradicional de Estado. Y pasa Ortega a analizar las formas de Estado que han sido las vigentes a lo largo de la historia, para extraer
de las correspondientes enseñanzas lo que a la vista de la actual crisis que atravesamos corresponde hacer hoy. Efectivamente, las sociedades en Occidente han ido pasando en un sentido evolutivo por diversas fases de organización. Desde la organización tribal, fundada en la consanguinidad y comunidad lingüística, a la primera forma de Estado que significó la polis, la ciudad-estado. La polis no es un conjunto de casas habitables como era el poblado tribal, sino un lugar de ayuntamiento civil, un espacio acotado para funciones públicas. El Estado no es una forma de sociedad que el hombre encuentra dada, como era la tribu. Al contrario, dice Ortega, el Estado comienza cuando el hombre se afana por evadirse de la sociedad nativa dentro de la cual la sangre lo ha inscrito. Y quien dice la sangre, dice también cualquier otro principio natural, por ejemplo, el idioma. Originariamente el Estado consiste en la mezcla de sangres y lenguas. Es superación de toda sociedad natural. Es mestizo y plurilingüe. El Estado llegó en Roma a hallarse en una profunda crisis porque la República, en un momento de gran expansión como fue el siglo I a.C., se regía por instituciones propias de la polis, de la ciudad-estado. Julio César vio el problema y quiso cambiar aquellas instituciones. César, dice Ortega, es el ejemplo máximo que conocemos de don para encontrar el perfil de la realidad sustantiva en un momento de confusión pavorosa, en una hora de las más caóticas que ha vivido la humanidad. La ciudad tiberina, dueña de Italia, de España, del África Menor, del Oriente Clásico y helenístico, estaba a punto de reventar. Sus instituciones públicas tenían una enjundia municipal y eran inseparables de la urbe. Resulta que la salud de las democracias depende de un mísero detalle técnico, el procedimiento electoral. Roma, al comenzar el siglo I a.C., dice de nuevo Ortega, es omnipotente, rica, no tiene enemigos delante. Sin embargo, está a punto de fenecer porque se obstina en conservar un régimen electoral estúpido. Un régimen electoral es estúpido cuando es falso. Había que votar en la ciudad. Ya los ciudadanos del campo no podían asistir a los comicios, pero mucho menos los que vivían repartidos por todo el mundo romano. Los republicanos se mantenían fieles al Estado-ciudad. César, por el contrario, sostendrá la necesidad de romanizar a fondo los pueblos bárbaros de Occidente, de convertir la ciudad-estado Roma en un imperio. Quiere un imperio romano que no viva de Roma, dice efectivamente Ortega, sino de la periferia, de las provincias, y esto implica la superación absoluta del Estado-ciudad. Un Estado donde los pueblos más diversos colaboren, de que todos se sientan solidarios. No un centro que manda y una periferia que obedece, sino un gigantesco cuerpo social donde cada elemento sea a la vez sujeto pasivo y activo del Estado. Tal es el Estado moderno y esta fue la fabulosa anticipación de su genio futurista. Pero eran estas ideas demasiado innovadoras para los romanos de entonces. ¿Cómo podían formar un Estado hombres que no vivían en la misma ciudad? ¿Qué género de unidad era esa tan sutil y abstracta? Ese empeño, en fin, le costó la vida a Julio César. Pero frente a lo que incluso opinaban los que mataron a César en nombre de la República, el Estado, continúa afirmando Ortega, no es consanguinidad, ni unidad lingüística, ni unidad territorial, ni contigüidad de habitación. No es nada material, inerte, dado y limitado. Es un puro dinamismo,
la voluntad de hacer algo en común. Y merced a ello, la idea estatal no está limitada en término físico ninguno. La nación, que es el sustento poblacional del Estado, fue primero la tribu y la no nación, la tribu de al lado. Luego, dice de nuevo Ortega, la nación se compone de las dos tribus. Más tarde es una comarca y poco después es ya todo un condado o ducado o reino. La nación es León, pero no Castilla. Luego es León y Castilla, pero no Aragón. Es evidente la presencia de dos principios, uno variable y siempre superado: tribu, comarca, ducado, reino, con su idioma o dialecto. Otro, permanente, que salta libérrimo sobre todos esos límites y postula comunidad, lo que aquel consideraba precisamente como radical contraposición. La relativa homogeneidad de raza o lengua de que hoy disfrutan los estados es resultado de su previa unificación política, no al revés. Nación, en el sentido que este vocablo emite el Occidente, sigue diciendo Ortega, desde hace más de un siglo, significa la unión hipostática del poder público y la colectividad por él regida. El Estado es siempre, cualquiera que sea su forma, primitiva, antigua, medieval o moderna, la invitación que un grupo de hombres hace a otros grupos humanos para ejecutar juntos una empresa. Esta empresa, cualesquiera sean sus trámites intermediarios, consiste a la postre en organizar un cierto tipo de vida común. Estado y proyecto de vida, programa de quehacer o conductas humanos, son términos inseparables. Hoy, igual que ocurrió en tiempos de Julio César, se plantea la necesidad de nuevas formas de organización política que será necesario añadir a las vigentes. No lo que fuimos ayer, dice Ortega, sino lo que vamos a hacer mañana juntos nos reúne en Estado. De aquí la facilidad con que la unidad política brinca en Occidente, sobre todos los límites que aprisionaron al Estado antiguo. Tendencia política tal avanzará inexorablemente hacia unificaciones cada vez más amplias, sin que haya nada que en principio la detenga. La capacidad de fusión es ilimitada. Ya no se trata, o no fundamentalmente, de cara a constituir una nación, de tener un pasado común. Cada nación, en el momento que se formó, antes de poseer un pasado común, tuvo que crear esa comunidad. Y antes de crearla, tuvo que soñarla, que quererla, que proyectarla. Y es el hecho de tener ese proyecto lo que hace que la nación exista, incluso aunque no se logre realizar efectivamente después. Es decir, que toda nación empezó a serlo sin tener previamente un pasado. Luego, lo fundamental para que exista una nación es tener un proyecto de futuro compartido. Las empresas de unidad nacional van llegando a una hora que les pide ser algo más de lo que hoy son. La mera afinidad del ayer no será suficiente y tendrá que esperar a que haya un mañana pensado como compartido para que emerja la nueva nación. Dice Ortega: ahora llega para los europeos la sazón en que Europa puede convertirse en ideal nacional. El Estado Nacional de Occidente. Cuanto más fiel permanezca a su auténtica sustancia, más derecho va a depurarse en un gigantesco Estado continental. En cada nueva generación, la homogeneidad de las almas europeas se va acrecentando, aunque hoy estemos atravesando una crisis de identidad. Incluso aunque las instituciones supranacionales que hoy tenemos en Europa estén empeñadas en tareas tan discutibles y disolventes como lo están. Tampoco alude Ortega a los vínculos que España tenemos con Hispanoamérica.
que nos habrían de llevar a apuntar también en esta dirección a la hora de superar los actuales estados-nación. Las almas francesas, inglesas y españolas, dice Ortega, eran, son y serán todo lo diferentes que se quiera, pero poseen un mismo plan o arquitecturas psicológicas y sobre todo van adquiriendo un contenido común. Religión, ciencia, derechos, arte, valores sociales y eróticos van siendo comunes. Si hoy hiciésemos balance de nuestro contenido mental, opiniones, normas, deseos, presunciones, notaríamos que la mayor parte de todo eso no viene al francés de su Francia ni al español de su España, sino del fondo común europeo. Hoy, en efecto, pesa mucho más en cada uno de nosotros lo que tiene de europeo que su porción diferencial de francés, español, etc. Solo se pone a ello el prejuicio de las viejas naciones, la idea de nación como pasado. Nos acercamos al final del libro y empieza Ortega a sacar conclusiones. Resumo ahora la tesis de este ensayo, dice: sufre hoy el mundo una grave desmoralización que, entre otros síntomas, se manifiesta por una desaforada rebelión de las masas y tiene su origen en la desmoralización de Europa. Las causas de esta última son muchas. Una de las principales, el desplazamiento del poder que antes ejercía sobre el resto del mundo y sobre sí mismo nuestro continente. Europa no está segura de mandar, ni el resto del mundo de ser mandado. La soberanía histórica se halla en dispersión. Ahora se abre otra vez el horizonte hacia nuevas líneas incógnitas, puesto que no se sabe quién va a mandar, cómo se va a articular el poder sobre la tierra. Por tanto, ¿qué ideología, qué sistema de preferencias, de normas, de resortes vitales? No se sabe hacia qué centro de gravitación van a ponderar en un próximo porvenir las cosas humanas. Por ello, la vida del mundo se entrega a una escandalosa provisoriedad. Todo lo que se hace en público y en privado, hasta en lo íntimo, sin más excepción que algunas partes de algunas ciencias, es provisional. Acertará quien no se fíe de cuanto hoy se pregona, se ostenta, se ensaya y se encomia. Todo eso va a irse con mayor celeridad que vino. Todo, desde la manía del deporte físico, la manía, no el deporte mismo, hasta la violencia en política, desde el arte nuevo hasta los baños de sol en las ridículas playas a la moda. Nada de eso tiene raíces, porque todo ello es pura invención, en el mal sentido de la palabra, que la hace equivaler a capricho liviano. No es creación desde el fondo sustancial de la vida. No es afán ni menester auténtico. En suma, todo eso es vitalmente falso. Solo hay verdad en la existencia cuando sentimos sus actos como irrevocablemente necesarios. No hay hoy ningún político que sienta la inevitabilidad de su política, y la siente tanto menos cuanto más extremo es su gesto, más frívolo, menos exigido por el destino. En la supernación europea que imaginamos, la pluralidad actual no puede ni debe desaparecer. Atentos a esto porque se le malinterpreta muchas veces a Ortega. Mientras el Estado antiguo aniquilaba lo diferencial de los pueblos o lo dejaba inactivo fuera, o a lo sumo lo conservaba momificado, la idea nacional, más puramente dinámica, exige la permanencia activa de ese plural que ha sido siempre la vida de Occidente. No es, pues, que vayan a desaparecer España o Francia o Italia, sino que se crea una realidad integradora a la altura de los problemas que hoy trascienden de las realidades nacionales aisladas, que no ha de implicar la disolución de las relaciones que han de formar parte de ella. Sigue diciendo Ortega: solo la decisión de construir una gran nación con el grupo de los pueblos continentales
volvería a entonar la pulsación de Europa. Volvería ésta a creer en sí misma y automáticamente a exigirse mucho, a disciplinarse. Nos encontramos, en suma, en un momento histórico que guarda paralelismos con aquel que supuso el fin de la República Romana y la emergencia del Imperio Romano. Transición que se hizo a trancas y barrancas y nunca del todo lograda, debido, entre otras cosas, al asesinato del personaje que mejor imaginó por dónde debía ir la historia de Roma, Julio César. Entonces, los que se declaraban partidarios de la República habían decidido interrumpir los procesos de conquista y romanización de los pueblos bárbaros porque las estructuras de la ciudad-estado romana no daban de sí para administrar tantos territorios. La historia, según ellos, debía interrumpirse y no, como pensó Julio César, seguir adelante y acomodar las estructuras del Estado-ciudad, que seguía siendo entonces, a la complejidad de las nuevas situaciones. Hoy, las autoridades europeas y las élites mundiales, esto es, los nuevos republicanos, han decidido también interrumpir la marcha de la historia y, Agenda 2030 mediante, entre otras iniciativas, trata de regresar a fórmulas de vida anteriores, lo cual está llevando a la regresión en los procesos de generación de energía o a la promoción por parte de las élites gobernantes de procesos migratorios y de nacionalismos centrífugos, así como fórmulas de globalismo que buscan equiparar lo que es sustancialmente diferente, para que desde todos esos frentes lleguen a romperse las estructuras estatales hacia las que ha conducido la historia hasta la actualidad. Y asimismo se promueven ideologías que rompen drásticamente con la tradición moral e incluso con las constataciones biológicas y científicas que sustentan las instituciones familiares y sociales que han caracterizado a la civilización occidental. Hace falta, en suma, que surjan mentes y movimientos que supongan un equivalente a lo que supusieron Julio César y sus epígonos, que en suma lleven la historia hacia adelante y enfrenten los problemas que están surgiendo, no regresando a los momentos históricos anteriores a su aparición, sino adecuando las respuestas a la complejidad que hoy tienen y que inevitablemente tiende hacia el aumento. Y llegamos a la conclusión final de Ortega. Europa se ha quedado sin moral. No es que el hombre masa menosprecie una anticuada en beneficio de otra emergente, sino que el centro de su régimen vital consiste precisamente en la aspiración a vivir sin supeditarse a moral ninguna. El hombre masa carece simplemente de moral, que es siempre, por esencia, sentimiento de sumisión a algo, conciencia de servicio y obligación. ¿Cómo se ha podido creer en la amoralidad de la vida? Sin duda, porque toda la cultura y la civilización moderna llevan a ese convencimiento. Ahora recoge Europa las penosas consecuencias de su conducta espiritual. Se ha embalado sin reservas por la pendiente de una cultura magnífica, pero sin raíces. La tarea pendiente, pues, ha de ser la de tomar conciencia de los problemas que nos son comunes y dar vida a instituciones que les den respuesta, cosa que yo creo que estamos aún lejos de conseguir. Bien, pues hasta aquí este segundo y último vídeo de introducción a la rebelión de las masas de Ortega y Gasset. No te olvides de suscribirte si así lo consideras adecuado y de darme un like y poner algún comentario. Hasta otro vídeo, amigos.